Bueno, don Dante, hace rato hablábamos justamente de la cantidad de amputaciones que se dan por la causa del diabetes. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, del diabetes y los desafíos que presentan los nuevos tiempos, porque va a ocurrir un encuentro muy importante de médicos, doctores que están estudiando soluciones prometedoras para generar más calidad de vida a aquellos que tienen diabetes. Y para eso estamos con el presidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, el doctor Elvio Bueno. Bienvenido a Turno Tarde. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia, ¿verdad? ¿Cómo estás, doctor? Para lo que podamos ser útiles. Muy bien, doctor. Nosotros realmente muy atentos porque es tan importante hablar de la diabetes. De hecho, que en pandemia la diabetes tuvo como un lugar preponderante porque todos los que sufrían o padecían de diabetes, de acuerdo a sus grados, sabían que estaban como más expuestos al COVID y deberían cuidarse mejor. Desde ahí que ya aprendimos la alarma, pero también, justo ahora también tocando un poco los sucesos que ocurren en nuestro país, sabemos que muchas veces la diabetes lleva a esas cosas de amputación, y por eso también queremos generar mejor calidad de vida a aquellas personas que padecen para que encuentren tratamientos y soluciones. Contanos un poco todo sobre este movimiento que se está armando de debates entre médicos para seguir fortaleciendo en este aspecto. Sí, en relación a este tema, nosotros vamos a tener un encuentro el 23 de julio, sábado 23 de julio por la mañana. Es un encuentro dirigido básicamente a los colegas especialistas, a los colegas que hacen medicina clínica general, y medicina familiar, de tal manera poner un poco en el tapete en la actualización de lo que se pudo ver en el último encuentro digamos, el Congreso. Sería prácticamente uno de los congresos más importantes en el área de diabetes, que se hace anualmente en Estados Unidos. En este caso se hizo en New Orleans, en donde prácticamente se presentan todos los avances más importantes que hubo durante ese año en el área del tratamiento y la prevención de la diabetes. Eso es lo que vamos a tener, ese encuentro es el que vamos a tener el 23, ¿verdad? Como el En general, review. cada año varía un poco la temática, porque hay áreas de investigación que predominan sobre otras. Entonces los trabajos no siempre son de todo el espectro de cosas, sino se hace cierto énfasis sobre algunas cuestiones puntuales. En este caso, este año, como salieron algunas drogas nuevas que promueven la importante pérdida de peso, que es una comorbilidad que suele acompañar a la diabetes. Entonces este año hubo mucha charla sobre el tratamiento de la obesidad en el contexto de los pacientes con diabetes, ¿verdad? Claro. Doctor, podemos también hablar de que la diabetes 10 años atrás, comparando a hoy, digamos, hay una mejor calidad de vida, hay una cantidad de opciones y variedades de alimentos, incluso ya mencionaste también vos, no solo de alimentos, sino de medicamentos para poder sobrellevar. ¿Crees que evolucionó mucho y todavía hay un largo camino para darle más calidad de vida a quienes tienen diabetes? En realidad los datos epidemiológicos nos muestran cuestiones así medio contradictorias, ¿verdad? En el sentido de que definitivamente existe un mayor conocimiento de las causas por las cuales una persona puede desarrollar diabetes. Tenemos más conocimiento del área nutricional, de cómo orientarle a los pacientes para que coman mejor. Han salido nuevas moléculas, nuevas drogas que llenan, digamos, los mecanismos por los cuales se produce la diabetes. Existe una serie de cuestiones en cuanto al conocimiento, en avances en cuanto al conocimiento del por qué tenemos diabetes y cómo tratarla. El problema es que en realidad la diabetes sigue siendo un problema en aumento. O sea, las previsiones para los siguientes 5 a 10 años, si siga este ritmo de crecimiento de la diabetes, en realidad vamos a tener un 20 a 30% más de personas con diabetes en el mundo. Y eso en el mundo y en nuestro país, ¿verdad? Porque las tendencias epidemiológicas indican ese dato.
Y eso es, pues, en cierta manera, porque no depende solamente de lo que uno hace individualmente o de lo que el médico pueda hacer en su consultorio, sino que lo que pasa es que se vive en un ambiente, en primer lugar, que promueve el aumento de peso. Y en segundo lugar, detrás del aumento de peso viene el aumento de la prevalencia de la diabetes, porque la obesidad es uno de los elementos de riesgo más importantes para el desarrollo de la diabetes. Sí, Y vivimos en una sociedad donde la oferta del alimento es indiscriminada, o sea, se promueve mucho la comida rápida, en totalmente. realidad la comida muy densamente calórica, con muchos carbohidratos y mucha grasa, es mucho más barata que comprarse un plato de comida saludable, ¿verdad? Sí, Entonces, el problema de la diabetes como un problema metabólico no es solamente un problema estrictamente médico, sino también es un problema social y hasta económico, ¿verdad? De hecho, totalmente. las sociedades, de hecho, las sociedades que están en países en desarrollo tienen mucho más prevalencia de diabetes que las sociedades que están en países desarrollados. O sea, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, la prevalencia de diabetes es mucho menor que, por ejemplo, en México, en Sudamérica, Sí. porque justamente por esos desajustes que hay en el tema de la alimentación que vienen detrás de problemas económicos. No es un problema estrictamente médico, sino un problema social también y económico, Totalmente. ¿verdad? Claro, parte de la parte del conocimiento educativo sobre la alimentación, porque desconocemos, entonces uno tiende a comer esas comidas, pero además, una vez que conocen qué deben o no comer, está lo económico y ahí es donde también uno tiene que ir haciendo el equilibrio y realmente adquirir alimentos para diabéticos no es nada accesible. Ahora, hay otro problema también en nuestro país. De estas 700.000 personas que padecen aproximadamente diabetes, el 50% desconoce que los padece, que lo tiene, ¿verdad? Entonces hay como un inicio grande de poder educar a las personas, de entender. Y yo creo que la pandemia incluso ayudó cuando se tenían que hacer los pesos para ver si entraban o no ya dentro de personas obesas o con sobrepeso y ahí ya iban al diabetes. Muchas cosas que también desencadenó la pandemia, pero lo que más me llama aquí la atención es que de este congreso que se hace de manera mundial, acá estamos trayendo a nuestro país para debatir acá con nuestros médicos, para seguir con esto, seguir formando y encontrar alternativas, doctor. Sí, claro, o sea, definitivamente hay una distancia notable entre entre lo que ciertas sociedades como la sociedad norteamericana, los europeos, medicación, ¿verdad? Y lo que podemos hacer nosotros en nuestro país, pero eso no significa que el médico de un país en desarrollo no tenga que conocer los últimos adelantos, de tal manera que en la medida que vayan llegando y en la medida que los pacientes puedan Correcto. acceder a eso, ya sea a través del Instituto de Previsión Social, a través del Ministerio o por su propio pecunio, tengan la alternativa de recibir estos medicamentos nuevos, ¿verdad? Definitivamente existe una brecha bastante grande desde el punto de vista económico de lo que nuestras sociedades pueden pagar en términos de medicación y de tecnología para el control de la diabetes. Ahora, el tema educativo es fundamental, ¿verdad? O sea, hacer una política de Sí, educación de la población en general es fundamental porque en realidad no existe una dieta con productos que sean solo para diabéticos, sino que en general los alimentos que se consiguen normalmente en cualquier mercado se pueden utilizar para hacer una mezcla alimentaria que sea adecuada para una persona con diabetes, ¿verdad? creatividad. El problema es que la gente tiene que entender de que no solamente está el tipo de alimento, sino también el tamaño de las porciones. Si uno consume, aunque sean todos alimentos dietéticos, un tamaño exagerado o el número exagerado de porciones en el día, igual sube de peso Es lo e mismo. igual va a estar en problemas desde el punto de vista metabólico. Ahora, pero ahí es donde también es un poco, no es que uno tenga que decir, bueno, el problema económico pasa porque yo no me puedo comprar qué sé yo, el café descafeinado o la leche
o la leche Light, descremada. claro. El problema, sí, no pasa por ahí. El problema es que, por ejemplo, en las últimas crisis económicas y ahora mismo en la última crisis con el aumento de todos los costos, tratar de comprar un mazo de lechuga, por ejemplo, es prácticamente prohibitivo en la actualidad, ¿verdad? Comprarse un kilo de tomate es el doble de lo que le salía antes a la gente. Y en la base del tratamiento, o comprarse, qué sé yo, mandarinas, bananas o naranjas, prácticamente todo eso subió al doble o al triple. Sí. Si uno compraba una docena de bananas, ahora se compra media docena de bananas y así, ¿verdad? Entonces el problema pasa no por buscar estrictamente algo demasiado sofisticado en términos de la dieta, sino que sea accesible para la gente el poder tener acceso a cierto tipo de alimentos que combinados pueden servirle para hacer una dieta saludable. No necesita nada demasiado sofisticado, necesita tener verduras, frutas a disposición, una carne que no sea demasiado grasienta, o sea, elegir los cortes de carnes menos grasientos. Incluso puede tomar leche entera si es que es necesario, porque el problema con el azúcar no pasa luego por la grasa que tenga la leche, sino por la cantidad de lactosa, que es el carbohidrato que tiene la leche, ¿verdad? Sí. Ahí... Entonces no es... todo regulando el tamaño de las porciones y las cantidades, se puede diseñar con alimentos comunes y corrientes. Se puede diseñar una dieta para una persona con diabetes, pero el problema es que a veces los alimentos comunes y corrientes terminan no siendo tampoco demasiado baratos, ¿verdad? Eso, hay que ir haciendo un equilibrio y ver cómo subsanar este problema, desde la parte social, la parte educativa, la parte económica, y buscar un equilibrio. Lo que me interesa es que me recuerdes, por favor, este congreso que se va a realizar, el ADA Review Edition 2022, que va a ser aquí en nuestro país, Sí, en el Tallerán. En realidad es una jornada que se hace, donde se van a van a haber 5 conferencias que van a tratar de resumir la orientación general del meeting científico de la Asociación de Diabetes Americana, que se realizó en New Orleans ahora en junio, ¿verdad? Okay. Y se va a tratar de resumir en 5 ponencias, un resumen de ese, y es un encuentro dirigido a profesionales médicos de tal manera de actualizar todo lo que está vigente en este momento en el tema de diabetes, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Yo quiero repetir para todos, es el 23 de julio a las 8 en el Tallerán Villamorra. De junio. Así mismo. De julio, está bien, julio, sí señor. Ya estamos en julio, sí. Sí, Tallerán Villamorra, ahí va a ocurrir ADA Review, sí, Edition 2022. Esto es exclusivamente para médicos, nutricionistas, endocrinólogos. En realidad las conferencias están dirigidas a colegas. Perfecto. A médicos generales, a médicos de familia, gente que se hace cargo básicamente de la atención de los pacientes con diabetes adultos, ¿verdad? Sí, me encanta. Doctor Elvio Bueno, un placer. Y bueno, el objetivo más que claro, aportar calidad de vida a las personas que tienen esta patología, ¿verdad? La diabetes. Muchísimas gracias por este contacto. Y gracias a ustedes por el espacio. Muy amables. A vos. Así pasaba el presidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología. Y vamos a seguir con más noticias con nuestros compañeros. Elvio. Está Dante. Dante. Gracias, Nati.